hay cosas que te faltan, pero mientras llegan, no dejes de disfrutar a quienes te aman. Muchas veces Dios usa los momentos más feos para darte paciencia y sabiduría para conquistar los momentos más bellos. Si yo te pregunto qué es la paciencia, ¿qué es lo que responderías? Antes de yo estudiarla, yo hubiera respondido que la paciencia es saber esperar, ¿no? No sé de qué otra forma la pudiéramos definir en cuanto a nuestras vivencias diarias, en cuanto a nuestros procesos, en cuanto a lo que te haya pasado a vos. Pero cuando uno piensa en tener paciencia o alguien te dice tener paciencia, lo primero que se nos viene a la mente, bueno, es esperar, como que hay que saber esperar. Pero cuando nosotros vamos al concepto más profundo de lo que es la paciencia, resulta que va mucho más allá. De hecho, el concepto dice así, en el diccionario, si vos lo buscáis, por ejemplo, en Google, dice que la paciencia es la capacidad, es una capacidad, por lo tanto se puede desarrollar. Y eso es lo que vos y yo encontramos en la Biblia. Dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin desanimarse ni rebelarse. Cuando yo entendí este concepto de paciencia, me di cuenta de que yo no sé esperar. No a este nivel. Es tan profundo este concepto de paciencia que quiero repetírtelo. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza. O sea, no es que es esperar solamente, sino la actitud con la que vas a esperar. Con fortaleza, sin desanimarte ni rebelarte. Y eso de una vez me llevó a cuando a mí me secuestraron. Iba camino en la vía Perijá manejando. Recuerdo que estaba en ese momento meditando en la palabra de Dios y me secuestraron. Se me atravesó una camioneta adelante, una camioneta atrás. A algunos de ustedes le he contado la historia, algunos de ustedes la han visto en alguna prédica pasada. Pero en resumen, cuando vi que se bajaron esos 15 tipos armados, bueno, les tengo que contar que yo me bajé, pum, 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 derribé a 4, 2 más quedaron heridos, pero todavía 3 me terminaron apuntando y tuve que... No, mentira. Esta es la versión mía y habrá que escuchar la versión de ellos. Menos mal que ustedes no estuvieron ahí. Menos mal que ustedes no estuvieron ahí. Porque en ese momento... Bueno, no tanto. Ahí yo me asusté. Yo pensaba que solamente era un atraco. Como ya me habían robado varias veces, el que ha ido a Maracaibo no lo han robado es porque no ha hecho turismo. Y cuando yo me bajo creyendo que es un robo nada más, quieren la camioneta, el teléfono y le entrego todo. Yo soy experto en robos. Si vos queréis cómo comportarte, aprender un tutorial de cómo aprender a comportarse en un robo, pregúntame a mí. Ellos medio apuntaron y ya no sé, mira, quedaron asombrados con la rapidez con la que yo le entrego teléfono, llaves de la camioneta. Me bajé y la camioneta estaba o sea, te podéis imaginar. Pero cuando yo trato de irme, es cuando se me pega atrás a uno con una escopeta, me dice que me vaya. Ahí se me congelaron las hormonas masculinas. Y las femeninas tomaron el control. De repente una voz de niña salió. Menos mal que ustedes no estaban ahí. Es que te asustáis. Bueno, quizá vos lo hubiera manejado de una mejor manera, de eso no lo dudo. Pero en mi caso yo te digo que en ese momento sí me asusté bastante. Y no perdí la fe. Y esto por eso encaja muy bien en el tema de hoy. Yo tenía mi fe, tanto que cuando a mí me secuestraron, me tiraron la parte de atrás en el piso, yo empecé a citar todos los salmos que me sabía. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 27, Salmo 126. Pero ellos me gritaban que me callara, perdón. Ellos me gritaban que me callara y
Aunque yo al principio estaba muy asustado, fue impresionante cómo el poder de la palabra de Dios me dio tranquilidad en ese momento. Ese ejercicio siempre lo hago ante cualquier situación, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, y ya lo he recomendado antes, ¿no? Cuando me siento triste, frustrado, enojado, ansioso, bueno, bajo cualquier situación, tengo esa palabra de Dios que siempre me da fortaleza. A esos versículos yo los llamo los médicos. Ya les he contado a ustedes en otra prédica en cuanto a memorizar la palabra de Dios. Y es porque me sanan. Y la palabra dice así en Proverbios. Dice que esas palabras de sabiduría, esa sabiduría será vida para tu alma y refrigerio para tus huesos. Y en esos momentos de aflicción me sanan el corazón, me alivian el dolor del alma. Y repetirme citas bíblicas, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, o citas bíblicas como Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y citas como Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aunque yo sé que eso se lo dijo específicamente a Josué, me recuerda el carácter del Señor y me recuerda lo que también Él quiere de mí. Que sea fuerte, que sea valiente. Así que me lo tomo personal en el momento. Y me lo repito las veces que sea necesario hasta que puedo exhalar un aire, ese aire de angustia, y puedo inhalar ese nuevo aire de esperanza, de tranquilidad, ¿no? A veces, mira, primero tenéis que exhalar ese aire de tristeza para poder inhalar un nuevo aire de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hago así vaya, y sí, en todo ese transcurso, ¿no? A mí me tuvieron por horas y me llevaron a un monte oscuro. En varios momentos, mira, yo me asusté mucho. En un momento me arrodillé y supe lo que es estar de rodillas esperando un tiro en la cabeza, ¿no? Y sí, la verdad es que yo me asusté. Lloré. En una ocasión yo lloré. Menos mal que vos no estuviste. Ay, qué feo se ve un hombre llorando. No, y esto no es machista. Vos sabés que eso me lo enseñaron de chiquito, ¿no? Es algo que, todavía tengo esa crianza, que te puedo decir. O sea, que cuando estaba chiquito y mis tíos me veían llorando, mi tío Rafa, ya, suegro de ahora, ya Marilis, una prima, que Dios te bendiga, ya, papá de Alfredito. Recuerdo que tío Rafa una vez me dijo, miren, los hombres no lloran, los hombres pujan. No sé si te lo llegaron a decir, abuelo. Lo cierto es que a mí no me funcionó. Pero sí, bueno, yo lloré ese día, pero no perdí la fe. Por lo menos en ocasiones me porté como una mamita. y si supieras que sí, bueno, en resumen, a mí me liberaron. Por un milagro de Dios llegó el jefe de ellos y no dejó que me hicieran nada. Me liberaron, me quitaban la ropa, todo. Iba descalzo en la carretera. Bueno, al por fin logré ir a la casa. No había luz cuando llegué, te podías imaginar el traje. Pero bueno, por milagro no me hicieron nada. Pero yo lo recuerdo ahora y yo digo, chico, qué bien hubiera sido poder haber contado una anécdota un poco más diferente, haberles dicho algo a ellos, de repente confrontarlos con la palabra de Dios, no sé. No digo que lo hagáis o no lo hagáis, no, un momento de eso uno se congela, pero lo cierto es que ese momento de presión probó mi carácter. Me di cuenta que me refugié en ese momento en la palabra de Dios, en que en ese momento lo que más pensaba era en que, bueno, yo iba a dejar chiquito a mis hijos, ¿no? Y sí, te estoy contando lo que en ese momento pasó por mi cabeza. Pero además, en ese momento no dejaba de hablar con Dios, de preguntarme el por qué a mí, ¿no? Quizás. Y me preguntaba el por qué una cosa tras otra. Venía pasando de muchos procesos, pasando de un proceso de salud, un proceso duro financiero. Lo que me quitaron en ese día, incluyendo la camioneta, y me vaciaron las cuentas, era lo poquito que me quedaba.
Así que estaba pasando por un proceso duro de uno tras otro. Y en ese momento yo recuerdo que le decía, Señor, ¿por qué? ¿No? Para ese momento yo me dedicaba y me dedico, ¿no? Pero también en ese momento me dedicaba a tiempo completo a servir al Señor allá, también en Maracaibo. Y bueno, fue ese momento de presión también lo que reveló en mí lo que hay adentro, ¿no? Fíjate, ¿qué veis vos aquí? Si yo te muestro esto, ¿qué veis vos aquí? Y si te pudiera mostrar dos, ¿no? Hubiera sido una mejor idea quizás tener dos aquí, ¿no? Y vos me podés decir, bueno, que es una crema dental o quizá es una golosina, ¿no? Si fuera naranja, pudieras pensar que es una ovomaltina. No sé si te acuerdas de la ovomaltina, la propaganda de la niña que salía y la ponía, estaba como un platico y decía mmm, y decía al final, parece golosina, pero tiene vitaminas. Y lo cierto es que si yo te digo, bueno, esto aquí es una crema dental o es una golosina, es un dulce de leche, una nueva presentación de Galac. Galac en crema. No sé si probaste Galac, el chocolate blanco. Pero no lo vas a saber hasta que yo no aplique presión y salga lo que hay adentro. Lo mismo pasa si lo hacemos con una naranja, con un mango, con una uva. Cuando nosotros exprimimos y aplicamos presión, va a salir nada más ni nada menos que lo que hay adentro. Ahí se acabarán nuestras suposiciones. Y podemos confirmar si el fruto está bueno o si eso es una crema dental o una golosina. Bien, ahora lo mismo nos pasa en la vida. Hay cosas que nos aprietan, que nos meten presión, que nos presionan, que nos coaccionan. Y bueno, no sacamos nada más y nada menos que los que llevamos por dentro. Y esto es de lo que nos habla la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1 del 2 al 5 dice: Hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con más fortaleza el sufrimiento y a desarrollar la paciencia. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y si a alguno les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Él se la da a todos, sin limitaciones y sin reproche alguno. Entonces, cuando hablamos nosotros de la paciencia y hablamos en base a lo que la palabra de Dios nos quiere decir en Santiago 1, del 2 al 5, hay dos cosas que me llamaron la atención. Dos palabras que me hacían señas para prestarle atención en ese texto. La primera es la palabra prueba. Cuando nosotros hablamos de la palabra prueba y la queremos estudiar y la queremos profundizar, nosotros vamos a encontrar que prueba es una situación triste o difícil. Y todos en algún momento pasamos por una prueba. Hasta el bebé recién nacido lo reciben con una nalgada. Esa es la bienvenida que se le da a un bebé al nacer. Una nalgada. Así que básicamente es inevitable que nosotros recibamos los golpes en la vida y pasemos por pruebas. Por una u otras. Entonces es una situación triste o difícil, un infortunio. Y también uno de los sinónimos es un análisis médico. Es un examen, es una demostración de la verdad o falsedad de una cosa. Esa es una prueba. Y en algún momento tu fe va a estar puesta a prueba. Se va a analizar, se va a hacer un análisis de lo verdadero de tu fe. Y es por eso que Santiago 1:12 dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, puesto a prueba, porque recibirá la recompensa de la vida eterna que Dios ha recibido, que Dios ha preparado para quienes lo aman.
Entonces, es decir, sentite afortunado, sentite alegre si habéis pasado por pruebas difíciles y habéis mantenido tu fe, porque eso quiere decir que tenéis una fe viva. ¿Eso no te parece una gran noticia? Coacción, cuando le llamamos de que es un sinónimo de coacción, es porque eso va en contra de nuestra voluntad. Es que si me ponen a mí a escoger un secuestro, una pérdida monetaria, de eso me gradué en Venezuela. Nos graduamos todos. Problemas de salud, luto. Por supuesto que me voy a rehusar. Y muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en rehusarnos a pasar por pruebas. Pero cuando pasamos por muchas pruebas, y muchas de ellas van formando en nosotros un carácter, y vemos los beneficios que nos van dejando en nuestro carácter, como la paciencia, la sabiduría, la prudencia, el temor a Dios, porque hay pruebas que nos acercan a Él. Y no nos hubiéramos acercado tanto a Él si no hubiéramos pasado por ciertas pruebas. Y entonces, por doloroso que sea, yo celebro todas las pruebas que me han acercado más a Jesús. No te sintáis culpables si fue por alguna prueba difícil que buscaste acercarte al Señor, porque el Señor es experto en usar situaciones difíciles para que abramos los ojos y lo busquemos a Él. Las pruebas también funcionan para eso. Quizá vos estéis pasando por una prueba difícil hoy. Pero la presencia de la tormenta no quiere decir que está la ausencia de Dios. El Señor, por el contrario, es nuestro refugio en la tormenta. Como decía esa alabanza, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Me perdonan lo desafinado, pero bueno, no lo ensayé. Él es nuestro refugio, ¿no?, en la tormenta. Entonces, las pruebas vienen a eso. Esa presión viene a examinar lo que llevamos por dentro. Porque vos no te conocéis tan bien hasta que pasáis por un momento de prueba. Ahí es donde vos, porque es que yo puedo decir cómo puedo enfrentarme a una situación difícil, ¿no? Y hablar de una manera aquí que inspire, pero cuando tengo a 15 tipos apuntándome con armas largas y diciéndome a cada ratico que me van a matar, sabiendo que lo hacen, ahí es donde saco lo que llevo dentro. Ahí es donde me conozco a mí mismo. Y digo, bueno, lloré, grité como una niña. En una de esas uno dijo, hey, ¿dónde está la muchacha que andaba por ahí? Yo la escuché gritando. Fui yo. Pero mi conversación fue con el Señor. Y sí, creo que hice las preguntas incorrectas. De hecho, las hice. Pero mi refugio fue el Señor. Y bueno, ahí descubrí que tengo cosas que mejorar. Otras cosas que celebro que hice bien. Y ahí es donde nos conocemos verdaderamente, como nosotros reaccionamos en momentos difíciles, ¿no? Si a vos te ha pasado una situación similar, ¿cómo habéis reaccionado? Yo he visto a los más malotes, a los que son asaltadores, malhechores, pandilleros y son, bueno, alumbradísimos en el barrio, pero cuando les toca, los he visto cómo se ponen aguaditos. y entonces vos él de repente piensa que era machote, pero él se está conociendo apenas cuando le toca a él. Y eso yo lo he visto, no sé si vos los habéis visto. Yo los he visto. Y bueno, esas pruebas nos muestran, nos examinan cómo estamos por dentro, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra valentía, nuestra inteligencia emocional, nuestro amor a Dios, nuestras prioridades.
y nos examinan todo por dentro y nos muestran las cosas que debemos cambiar. Y nos evidencia las áreas que el Señor tiene que fortalecer en nosotros. Así que el sufrimiento termina siendo una bendición, porque termina siendo como el bisturí que usa el médico para extirpar lo malo del paciente y salvarle la vida. Bueno, a veces ese examen viene con ese fin, para que luego del examen el médico venga a sacar todo lo que no está bien en nosotros. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento es la bendición que todos odiamos. Y sí, yo ese día tenía fe, pero mostré poca paciencia. Y a esto voy aquí. A tu fe vos debéis agregarle paciencia. La fe dice en Hebreos 11:1 que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene que ver con tener esperanza en aquel en quien creéis. También hemos enseñado que la fe es ser fiel, obediente en aquel a quien creéis. Y la podemos tener. Pero muchas veces nuestra fe se vuelve corta porque nos falta paciencia. Esa capacidad que debemos desarrollar y que le da longevidad a la esperanza, a la fe. ¿Veis? Ahora, te voy a dar otro ejemplo. En la Biblia, en Génesis capítulo 15, habla de cuando Dios le llega a Abraham y le promete una gran descendencia. Le dice, mira al cielo y mira todo el cielo estrellado. Y le dijo, ve, tu descendencia va a ser más numerosa que todas las estrellas. Y Abraham, dudándole, le decía, bueno, Señor, no sé. No sé si será así. Ya yo tengo unos cuantos años. Y él dice, tranquilo, salí de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a bendecir. Y el Señor vuelve y le dice, Abraham, yo te voy a bendecir abundantemente. Y pasa el tiempo. Y Abraham le dice, Señor, pero ¿de qué me sirve todas estas cosas, estas bendiciones, si no tengo un heredero? Al final todas mis cosas las va a heredar uno de mis criados. ¿Por qué no tengo un hijo? Le dijo, no, mira el cielo. Tu descendencia va a ser más numerosa que las estrellas. Así como no las podés contar a ellas, tampoco vas a poder contar tu descendencia. Entonces, bueno, Abraham le dio la noticia a Sarai. Y Abraham tenía, para ese tiempo de promesas, 99 años, te podés imaginar vos. Así que cuando Abraham y Sarai tenían 90 años, y cuando Abraham le dice a Sarai, esto es lo que nos prometió el Señor. Yo me imagino a Sarai, ay, mi hijo, tómate las pastillas, porque con esta promesa a mí se me acaba de quitar el sueño. Rorro. Lo cierto es que pasó el tiempo y ellos tenían la fe. Pero pasó el tiempo y todavía no llegaba el hijo. Y muchas veces nos pasa así. Las promesas del Señor requieren tiempo. Hay promesas que el Señor nos hace para esta vida. Y yo las he experimentado, ¿no? Y tenemos una promesa eterna en gloria en Cristo, que también requiere de paciencia. Incluso en Santiago capítulo 5, del 7 al 8, dice, por tanto, hermanos míos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé sus preciosos frutos y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así que nosotros tenemos que tener esa paciencia, incluso hasta la venida del Señor y para encontrarnos con Él. Y entonces, bueno, Abraham estaba en esa situación. Y en un momento Sarai pierde la paciencia. En el capítulo 16, Sarai le dijo, mijo, nada que tenemos, dijo. A duras penas vos hacés lo que podés. Me imagino yo echando la culpa al viejo, ¿no? Y le decía, mijo, ya
ya no podemos tener hijos. Aún estaba la promesa del Señor. Y Sarai le dijo, aquí está nuestra sierva Agar. Tener relaciones sexuales con ella y vamos a tener un hijo de ella. Y Abraham le respondió, bueno, ya que insistes. Y bueno, Abraham tuvo relaciones sexuales con la criada y tuvieron un hijo llamado Ismael. El hijo que después de los años se convirtió en un gran guerrero y se volvió enemigo de la otra descendencia de Abraham. Y eso nos pasa a nosotros cuando tomamos atajos en la vida por impacientes. Por eso es que la paciencia te vuelve un cazador, pero la impaciencia te vuelve la presa. Vos y yo podemos sumar muchos recuerdos de las veces que nos equivocamos solo por haber sido impacientes. Solo por no haber desarrollado todavía esa capacidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Porque paciencia no es solamente esperar. Si te toca esperar, como el tío mío que trabajaba en el puerto, en los barcos, y en una de esas hubo un desastre y quedó atrapado debajo del lago, no podía salir y tuvo como 5 minutos ahí hasta que lo pudieron rescatar. Yo recuerdo que le hice una pregunta y le decía, tío, ¿cómo hiciste para resistir 5 minutos ahí? Me dijo, bueno, ¿y qué más iba a hacer? y bueno, a veces es así, ¿no? Es decir, a veces nos toca esperar y estamos obligados a esperar, pero nos hemos quejado en el proceso. En Números 11, del 1 al 2, dice que un día el pueblo se quejó por las penalidades que estaban sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y esos son los pecados del camino cuando no tenemos paciencia. Uno de ellos, las quejas. Otro de ellos, las malas decisiones, los atajos que queremos tomar. Y eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Abraham y a Sarai. Y entonces tuvieron a ese hijo. Pero luego de un tiempo ya, cuando te vayas al capítulo 17, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Dice, Abraham, vas a tener un hijo. Y te voy a bendecir abundantemente. Y comenzó a darle una promesa hermosa. Una promesa que costaba, que costaba creer. La promesa, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo, en este pacto que hago contigo te prometo lo siguiente. De ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarme Abraham. Ya no vas a llamarte Abram, sino Abraham. Porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes. Pon tu parte, tú y tus descendientes tendrán que cumplir con lo que yo le ordeno. Además, Dios le dijo a Abraham, de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo y de sus descendientes se formarán muchas naciones. Y algunos de ellos serán reyes. Abraham se inclinó a Dios y entre dientes le dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Así que se echó a reír y le dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Pero Dios le respondió, aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo. Y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y con sus descendientes durará para siempre. También yo oí lo que me pediste acerca de Ismael. Y lo voy a bendecir con muchos descendientes. De ellos saldrán 12 príncipes y una gran nación. Sin embargo, mi pacto lo mantendré solo con Isaac, es decir, con el hijo que Sara te dará dentro de un año. Tan pronto como terminó de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Una promesa que
Tenés que tener una gran fe para quererla. Ahora bien, hasta ese punto, Abraham tenía fe, pero una fe corta. Y fue donde Dios lo llevó a un proceso para desarrollar su paciencia. Esa capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin rebelarse ni desanimarse. Después de que nació Isaac, su promesa tan esperada, Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Quiero que sacrifiques a tu hijo. Abraham recibió la peor noticia que jamás a un padre se le podía dar. Pero a pesar del dolor, de la incertidumbre, de no entender, decidió obedecer. Se fue con su hijo Isaac y al caminar, me imagino, y si fuera Abraham, iría a paso lento para no llegar todavía tan rápido a la montaña. Sin embargo, tendría que llegar. Y al llegar, su hijo le preguntó: papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y le dijo: bueno, no hay hijo, creo que tú serás ese cordero. Así que lo preparó con todo el dolor del alma. Y mientras lo amarraba, en su corazón estaba el profundo dolor indescriptible, de luto, de pérdida, de un adiós, pero de fidelidad a pesar del dolor. Y bueno, cuando estiró el cuchillo, de repente Dios lo interrumpió y le dijo: Abraham, detente. Solamente estaba probando tu fidelidad. Y es así como a través de esa prueba, Abraham cambió de una manera radical. Fue ahí, en medio de ese proceso, que Abraham desarrolló esa capacidad de mantener una buena actitud en medio del dolor. Esas situaciones que nos meten en duros aprietos. Ahora, Abraham pasó por momentos difíciles que no solamente fueron una falsa alarma, como despedir a su hijo chiquito Ismael. Ellos pasaron por terribles problemas por los atajos que tomó. Entonces, uno de ellos era que Agar ya no respetaba a Sarai, la menospreciaba, la trataba con desprecio y creó muchos problemas dentro de la casa. Y luego tuvo que despedir a su hijito Ismael, que tanto amaba también. Así que sí, pasó por momentos dolorosos que no fueron falsas alarmas. Y vos y yo a veces pasamos por situaciones así, que no son una falsa alarma. Y otras situaciones donde sí, vemos a Dios obrar e intermediar y decir: hey, aquí estoy de nuevo. Esto era un proceso para desarrollar tu paciencia, para formar un carácter en ti. Y se dan ambas situaciones, se dan esas situaciones en las que son eventos donde el Señor interviene y cambia radicalmente el curso de nuestra historia, y otros donde Él mismo permite que la historia siga su curso. Y ambos nos forman un carácter. A ambas situaciones se enfrentó Abraham y a ambas situaciones nos vamos a enfrentar vos y yo. Es la vida real. A mí me gustaría, para vos y para mí, decirte que es de otra forma. Pero es la vida real. Y aún así, el Señor sigue siendo bueno. Nuestro carácter sigue siendo formado y nosotros seguimos siendo fieles a Él. Eso es muestra de que tenemos una fe viva, de que no hay duda después de que se nos ha aplicado presión, de que se nos ha examinado, se nos ha puesto a prueba y hemos sacado lo que hay adentro. Ahora, en 2 de Pedro 1, del 5 al 7 dice: y por eso deben esforzarse en añadir a su fe. Fíjate lo que dice añadir. Porque está diciendo que la fe no puede ir sola. Entonces dice, deben añadir a su fe la buena conducta. Y dice, a la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia.
Y ahí va, la fe una a otra se conecta para añadir la paciencia. A la paciencia, a la devoción. A la devoción, al afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Sobre todo el amor al Señor con todo el corazón. Pero fíjate esto, a la fe debéis añadirle paciencia. Porque por sí sola no completamos la carrera. Necesitamos algo que le dé longevidad. Tenemos la fe de que el Señor obrará. Pero cuando viene la adversidad, empezamos a dudar. Dice Santiago 1 del 6 al 8, pero deben pedir a Dios con fe. Sin dudar nada, el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado para el otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no puede esperar nada de Dios. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Así que básicamente, cuando Santiago 1 del 6 al 8 dice, hermanos míos, ustedes deben sentirse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Dichosos en la prueba, nos habla de la paciencia, de una buena actitud en un momento de aflicción. Y la dicha es contentamiento. No quiere decir que vas a estar como un osito cariñoso o con una sonrisa de oreja a oreja cuando la estáis pasando bastante mal. Pero no, sí nos habla de que podemos estar en tranquilidad, de que aún en situaciones difíciles podéis tener paz. Hace unos meses atrás aquí hubo una alarma de una tormenta justo aquí donde vivimos nosotros. Y aquí se prenden unas sirenas escandalosísimas. Y los celulares empiezan a sonar y te llegan alarmas por todos lados. Y la gente empezó a correr desesperada y se iban a refugios cerca y lloraban y gritaban. Pero a diferencia en ese momento, a diferencia del día en que me porté como una niña, en ese momento sentí una profunda paz. Estaba tranquilo. Contento no porque estaba a carcajadas por lo que estaba, pero estaba contento porque el contentamiento es un sinónimo de satisfacción. Ese momento tenía toda mi confianza en el Señor. Porque tenía paz, porque mi vida está puesta en Él. Porque como decía Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y como una ocasión que fui a acompañar a alguien que fue a visitar a un cliente para venderle un filtro de agua. Y usaba su técnica, era meter miedo, ¿no? Te vas a enfermar si no lo hacéis. Pero me gustó la respuesta de aquella cliente llena de fe cristiana y decía, ¿sabéis qué? Bueno, si me toca, me toca. Pero yo tengo vida eterna en Cristo, así que no le temo a la... Pero lo dijo con una tranquilidad. Y sé que el día que vaya a partir de este mundo, ese era por el propósito de Dios. Así que ese día la fe tumbó una venta. Y lo recuerdo como si fuera ella. Me encantó la fe de Lauren. Se llama ella, Lauren, la querida esposa de mi hermano Rico. Y me encantó esa fe, ¿no? Entonces, ahora bien, fíjate esto. Estas son las tres cosas que nosotros debemos lograr. Una es una buena actitud en medio de los problemas. Número 1. Número 2, examinarnos. Pasar por ese examen y hacer una introspección. Lo comento a menudo porque es que es necesario nuestro andar diario, nuestra relación con Dios. Y número 3, debemos buscar la sabiduría. Y sobre todo en las enseñanzas del Maestro. Que no es solamente sabiduría sobre cualquier filosofía, sino para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque por medio de las pruebas, Dios se propone que sus hijos dependan más de Él, como resultado de haberles mostrado su propia insuficiencia, al igual que toda su riqueza. Porque dos cosas se nos muestran en la prueba. Uno, lo insuficientes que somos nosotros mismos, que a veces no las creemos, que nos las sabemos todas y que no, nosotros mismos, yo mismo trabajo, yo por esto es que lo logro. Pero cuando las cosas se nos vienen en contra, cuando la salud se ve amenazada, el trabajo, la economía, ahí es donde nos damos cuenta lo frágiles que somos, los rotos que estamos y la necesidad de descubrir la dependencia de Dios. Y es lo que Jesús decía en Mateo capítulo 5 versículo 3. Él decía, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y él decía pobres porque un pobre tiene mucha necesidad. Alguien pobre es alguien que tiene mucha necesidad. Decía, bienaventurado, afortunado y feliz aquel que reconoce su necesidad de Dios.
su necesidad de Jesús. Y cuando nosotros buscamos satisfacer nuestra necesidad en Jesús, muchas cosas dejan de doler. Muchas cosas dejan de doler. Entonces, cuando el Santiago dice que hasta que tengamos una madurez plena, plena significa completo, es porque entendemos, y lo entendemos con toda la fe, con todo el amor al Señor, de que en Jesús lo tenemos todo. Hace tiempo atrás yo escribí una alabanza al Señor. Enamorado de Él, yo le decía en la alabanza: ¿qué más puedo pedir? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Nada puedo yo dar que pueda compensar, mas yo te adoro. Bueno, ahí no se las voy a cantar todas. Que paguen el concierto. No, pero ahí es donde termina. Entonces, el fin de la prueba es que hallemos esa sabiduría. Y nos vamos a dar cuenta de en qué área necesitamos esa sabiduría. Pedísela a Dios. Yo necesito hoy sabiduría. Y estoy feliz de descubrir en mí a través de las pruebas que he pasado. Y hoy puedo experimentar ese gozo porque puedo descubrir las cosas que se han fortalecido en mí, cómo el Señor está fortaleciendo mi carácter y cómo me está guiando. Para finalizar, quiero decirte esto. No son los pasos que damos, sino las huellas que vamos dejando debido al carácter que el Señor en nosotros va formando. Quiero decirte que sea cual sea la prueba que el Señor ha permitido, el Señor no te va a permitir que paséis por una prueba más grande que la que podés soportar. Él sabe de qué estás hecho, conoce el potencial que ha puesto en vos y te ha dado todos los recursos para vencer. En oración, buscando la sabiduría en la palabra de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, en las alabanzas a Él. Él te ha dado todos los recursos para vencer. Y sobre todo, que nos fortalezcamos en la esperanza. Como dice Romanos 12:12, alégrese en la esperanza. Porque a veces lo presente no siempre es un motivo de alegría. Pero dice, alégrate en la esperanza. Hay una esperanza que nadie te puede quitar. La vida que tenés en Cristo, su perdón, su gracia, su favor, que Él viene pronto. Y que pronto nos vamos a reencontrar con Él. Y todo dolor, tristeza y llanto quedará atrás. Alégrense en la esperanza. Y tu esperanza tiene nombre, Jesucristo. Dice así, Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Isaías 40, de 29 al 31 dice, el Señor da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oremos para que el Señor nos dé la fortaleza para no tomar atajos en el camino, para confiar en Él, esperar en Él, obrar rectamente, hacer su voluntad y esperar en Él, que es grande su misericordia. Y Él es quien te protege, es quien te defiende, es quien te sostiene. Él es tu más grande esperanza. Que Dios te prospere en todo y que tengas el mejor día de tu vida. Te amo muchote. Cuídate que valéis mucho.